adventistas del séptimo día siempre hemos estado a la expectativa sobre una decisión que tendremos que hacer en un futuro cercano. Todos los que estamos reunidos aquí, querrámoslo o no, lo entendamos o no lo entendamos, y aún los que están en otras congregaciones, tendremos que decidir si somos sellados o marcados. La batalla final en la que dos personajes muy superiores a nosotros buscarán apropiarse de nuestra vida y destino. Esa batalla final está por llegar y cada uno buscará poner su marca o sello de identidad sobre nosotros, indicando con eso que les pertenecemos. Y nos corresponderá a nosotros hacer, como dice este título, la gran decisión de a quién nosotros queremos pertenecer. Así que, pregunto, ¿nos convendrá que sepamos cuál es la marca que cada cual va a poner para no ser engañados? Es más, ¿en qué parte de las Escrituras se habla de esto? Abramos la Biblia en el libro de Apocalipsis, hermanos, capítulo 7, versos 1 al 3. Apocalipsis 7, versos 1 al 3. Y aquí nos dice la palabra lo siguiente. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los 4 vientos que nosotros miramos aquí son un símbolo de las luchas políticas, guerras que se desatan en los 4 puntos cardinales de este planeta, como también son un símbolo de los elementos de la naturaleza que están en conmoción por medio de los terremotos, las erupciones de los volcanes y otras tempestades. Si no fuera, mis hermanos, porque hay 4 ángeles reteniendo esos vientos, este planeta ya hubiera sido destruido. Y la razón por que los retienen es porque se está haciendo una obra de sellamiento que todavía no ha terminado. Nosotros hemos leído que un ángel poderoso está colocando un sello llamado el sello del Dios vivo, es decir, de aquel que puede dar vida, y lo está poniendo en la frente de los que sirven a Dios. Y cuando esta obra de sellamiento se haya acabado, oh hermanos, esos vientos que están siendo retenidos se van a desatar, y una tormenta de indomable furor arrasará con este planeta, tormenta que nunca se ha visto, tormenta de destrucción. Y solo los sellados serán protegidos de aquella destrucción. ¿Y cuántos serán esos? Según el verso 4. Y oí, dice, el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, el sello que reciben estos 144,000 tiene que ver con sus facultades mentales, es decir,
con su entendimiento, pues dice que es puesto en la frente, como también tiene que ver ese sello con el nombre de quien manda a ponerlo. Pues vean lo que dice Apocalipsis 14, verso 1. Después miré, dice, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Hermanos, siendo que este texto está vinculado con las mismas personas que reciben el sello en la frente de Apocalipsis 7 que acabamos de leer, podemos decir entonces con toda propiedad que el sello que reciben estos 144,000 tiene el nombre del Padre y del Hijo. Es decir, tiene el nombre de la deidad y por lo tanto le pertenecen a Dios. Porque, hermanos, cuando se estampa un sello sobre algo o alguien, muestra que el objeto o sujeto sobre el cual se estampa dicho sello pertenece al dueño del sello. Y es en contraposición a esto. En contraposición a esto que Dios hace, de sellar a los suyos para identificarlos y protegerlos de la destrucción final. Es en contraposición a esto que Satanás levanta un personaje en la tierra para engañar a las personas a nivel mundial. No solo dándoles un vino con el cual los emborracha, es decir, las falsas doctrinas, sino que también poniéndoles una marca para identificarlos de que le pertenecen, robándoselos a Dios. Veamos lo que está escrito en Apocalipsis 13. Aquí se nos habla de eso. Apocalipsis 13, versos 16 y 17. Nosotros encontramos aquí la palabra que dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y el verso 18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Interesante que aquí se nos habla, hermanos, de un poder llamado bestia, que inspirado en otra bestia que ha sido identificado a lo largo de la historia con el papado, ordena que se ponga su marca, es decir, la del papado, una marca que también tiene que ver con su nombre, e igualmente la pone en la frente como en contraposición a lo que Dios hace. De manera, hermanos, que la batalla final por la identidad será una batalla que tiene que ver con una batalla de nombres. Nombres con los cuales la gente se va a alinear en el tiempo del fin. El mundo, mis hermanos, va a tener que decidir entre ser sellado o marcado. Nadie podrá ser neutral. Ahora, fíjense ustedes la diferencia en el procedimiento de poner la señal de ambos personajes. Mientras que de Dios no se registre que utilice la fuerza para poner su sello, sino que más bien lo pone para proteger a los suyos. La bestia, en cambio, pone la marca utilizando la fuerza. Pues dice que hacía, o manda, dicen otras Biblias, que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, siervos y libres, se les ponga la marca. Otra diferencia es que mientras Dios pone su sello en la frente, la bestia pone la marca en la frente y en la mano. ¿Qué significa esto de que también la ponga en la mano? Significa que aunque muchos no estarían convencidos y por eso no la reciben en la frente, de todas maneras la reciben en la mano por conveniencia. Pero igual se someten a la autoridad
de esa bestia, de ese anticristo. ¿Por qué se someten? Porque no pueden resistir el boicot económico del cual son objeto. Pues dice que no podrán comprar ni vender a menos que tengan la marca o el número de su nombre. Y aquí, hermanos, cabe mencionar que el número es dado para descubrir el nombre de la bestia con el cual la gente tristemente se va a identificar y le va a rendir homenaje. Ahora, siendo que la lucha final va a girar en torno a qué nombre va a triunfar en el reconocimiento por parte de la gente, hermanos, es bueno que ahora nosotros hagamos un estudio acerca del nombre del Cordero y del Padre que es puesto sobre los siervos de Dios en la frente. Porque, hermanos, desde muy antiguo, siempre los que se han identificado con el nombre de Dios, esos son los que se salvan. Vamos a mirar, por ejemplo, a Génesis capítulo 4, verso 26. Génesis 4, verso 26, nosotros tenemos aquí que a Set dice que le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y que entonces, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Y qué significa invocar el nombre de Jehová? Pues no es otra cosa que adorarlo. Y con esto los hijos de Set, hermanos, llegaron inclusive por hacer eso de invocar el nombre de Jehová, llegaron a conocerse como hijos de Dios. Pues miren lo que dice el capítulo 6 ahora y el verso 2. Dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, si los que invocaban el nombre de Dios llegaron a conocerse como hijos de Dios, pues los que no lo invocaban, nosotros miramos aquí, según el verso 4, miren, que eran conocidos como hijos de los hombres. Pues dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero, hermanos, las personas que eligieron alinearse con el nombre de Dios, las escrituras dicen que cuando el diluvio llegó, 8 de ellos que permanecieron fieles, bien alineados con el nombre de Dios, 8 de ellos se salvaron, mientras que los que eligieron identificarse con los hombres o con el hombre, estos se perdieron. Más tarde, después del diluvio, cuando Dios llama a Abraham, nosotros vemos que él y sus descendientes eligen también alinearse con el nombre de Dios. Pues miren lo que dice Génesis 12, versículo 8. Génesis 12, versículo 8. Luego dice, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. En esto, hermanos, Abraham hizo una diferencia con los cananeos, quienes habían elegido identificarse con el nombre de sus dioses. Pero en cada altar que Abraham levantaba para invocar el nombre de Dios, es decir, para adorarle, Abraham les daba un testimonio a ellos y los invitaba para que se alinearan con el Dios de los cielos y que adoptaran su nombre también. Pero ellos no quisieron, de manera que fue necesario que Dios instruyera a los descendientes de Abraham que más tarde, después que regresaron de Egipto para vivir allí en Canaán, hicieran lo siguiente. Vamos a Deuteronomio 12, versículos 2 al 5.
Deuteronomio 12, versículo 2 al 5. Y aquí encontramos las instrucciones de Dios para con los descendientes de Abraham. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumirás con fuego. Y destruirás las esculturas de sus dioses. Y raeréis, escuchen, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haráis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Mis hermanos, en estos pasajes nosotros podemos ver que la guerra entre el nombre de los dioses paganos y el nombre del verdadero Dios no es algo que se va a dar únicamente en el tiempo del fin, sino que es algo que viene, como podemos ver, desde muy antiguo y siempre ha estado vinculado, hermanos, a la adoración y a la obediencia de los mandamientos. Pues miren ustedes el verso 1 de este capítulo 12 en su contexto. Esto dice: son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Como ven, está siempre relacionado con los mandamientos de Dios. Pero fíjense, hermanos, que mientras la lucha aquí se daba en un lugar geográfico reducido, nosotros vimos en los primeros textos que leímos de Apocalipsis que en el fin del mundo la lucha será a nivel universal y también tendrá que ver con dos centros de culto. Dos centros de culto antagónicos que existen en dos ciudades. Una llamada Babilonia, la Babilonia espiritual, y otro llamada Nueva Jerusalén. Ahora, es interesante la orden definida que Dios da con respecto al lugar donde Él sería adorado. Allí dice que estaría su nombre. ¿Y en qué lugar específico del santuario Él manifestaba su nombre? Pues sabemos que era en el lugar santísimo. Pero ¿en qué lugar específico del lugar santísimo manifestaba Él su nombre? Vamos a leer un par de textos para saberlo. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 5. Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 5. Y aquí encontramos las escrituras diciendo que en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Ahora miren lo que dice 2 de Samuel capítulo 6 verso 2. 2 de Samuel capítulo 6 verso 2. Y aquí encontramos que dice: se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Así que, hermanos, aquel santuario que era la morada de su nombre
allí estaba el arca. Y allí en esa arca Dios manifestaba su nombre. Un arca, hermanos, que contenía dentro de ella la ley de los 10 mandamientos. El nombre de Jehová estaba ligado a la santa ley de Dios. Hay otros textos que lo respaldan. Vamos a Éxodo capítulo 34, versículo 1. Éxodo 34, verso 1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ahora mire lo que dice los versículos 4 al 5. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando, ¿qué cosa? El nombre de Jehová. Pero noten cómo la proclamación del nombre de Jehová estaba ligada a lo que contenían las tablas. Cómo al proclamar el nombre de Jehová en aquellas palabras que Dios dijo en ese monte Sinaí, nosotros podemos ver cómo la ley de Dios estaba relacionada. Ahora vean Levítico 22, versículos 31 y 32. Levítico 22, versículos 31 y 32. Y aquí la palabra dice: guardad mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os santifico. Noten que la obediencia a los mandamientos tenía que ver con el nombre de Dios. No profanéis mi santo nombre. Oh, hermanos, nosotros podemos ver aquí cómo Dios está siendo específico, que al obedecer los mandamientos de la ley de Dios se santificaba su nombre, porque el nombre de Dios está en su ley. Ahora, ese santuario que tenía ese lugar santísimo, que tenía esa arca del pacto con esos mandamientos adentro de ella, y donde Dios allí manifestaba su nombre, ese santuario, hermanos, no existe más aquí en la tierra. De manera que surge la pregunta entonces: ¿dónde está hoy su santa ley? ¿Dónde está hoy la ley que lleva su nombre? Dejemos que el profeta Jeremías nos lo diga. Vamos a Jeremías capítulo 31, versículos 31 y 33. Jeremías 31, versículo 31 y 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el verso 33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que, hermanos, ¿dónde está la ley de Dios que lleva su nombre ahora? Está en la mente y el corazón de todos aquellos que creen que sigue siendo válida y la obedecen por amor a su nombre. Así que todos los que estamos aquí, si de verdad creemos que la santa ley de Dios sigue siendo válida y la obedecemos por amor a Dios, oh hermanos, eso nos da el privilegio de tener el nombre de Dios con nosotros. Ahora, tener el nombre de Dios es lo mismo que tener también el nombre del Padre y del Hijo. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser eso?
Recuerden, hermanos, que nosotros somos templo y morada ¿de quién ahora? Somos templo y morada de Dios. Y al poner Dios su santa ley en nuestras mentes y corazones, grabarlas allí, no más en tablas de piedra, sino en nuestras mentes y corazones, eso nos hace que tengamos el nombre del Padre y del Hijo. Porque el nombre del Padre y del Hijo está en su santa ley. ¿Y cómo es posible que esto se dé? Oh, hermanos, esto solo es posible por la obra del Espíritu Santo. Mire lo que dice el profeta Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo número 36. Ezequiel 36, versículo 25 al 28. Dicen las Escrituras: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa, hermanos? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Hermanos, es porque el Espíritu Santo ha sellado su ley en nuestras mentes y corazones que nosotros tenemos el nombre de Dios ahora en nosotros. ¿Y por qué digo que al guardar estos mandamientos tenemos el nombre del Padre y del Hijo con nosotros? Porque el mismo Jesús lo dice. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 20 y 21. Y miren lo que dice el Señor acá. Vamos a leer el 20, 21 y luego nos vamos a saltar al 23. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que, hermanos, los mandamientos del Hijo son los mismos mandamientos del Padre, y por lo tanto, si guardamos sus mandamientos, tenemos al Padre y al Hijo morando en nosotros. Ahora, a esta altura sería bueno preguntarnos: una iglesia o un cristiano que dice que lleva el nombre del Padre y del Hijo, pero no guarda los mandamientos, ¿realmente tiene el nombre del Padre y del Hijo con él? De ninguna manera. Nadie puede pretender llevar el nombre del Padre y del Hijo, ninguna iglesia, ningún cristiano, sin guardar sus mandamientos. Ahora, la importancia de que nosotros como iglesia presentemos esta verdad al mundo es, hermanos, digno de que lo meditemos y que lo pongamos siempre por obra. Nosotros tenemos que proclamar esta verdad al mundo. Nosotros tenemos que decir por todas partes que las iglesias y los cristianos que no guardan sus santos mandamientos no tienen al Padre ni al Hijo morando con ellos. Y eso, por lo tanto, es un peligro para sus vidas. Hermanos, mucha gente está pisoteando el nombre de Dios al violar esa santa ley. Mucha gente está pisoteando el sello de Dios que contiene su nombre y que se encuentra en la santa ley. ¿En qué mandamiento, para ser más específico, se encuentra el nombre de Dios? En el cuarto, ¿no es cierto? ¿Qué les parece si vamos para Éxodo 20 y lo leemos? Éxodo 20 del 8 al 11. Donde están los 10 mandamientos.
Y aquí nosotros miramos el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, los mandamientos originales que Dios dio allá en el monte Sinaí. Éxodo 20, verso 8 al 11. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hermanos, la primera cosa que Dios quiere es que nos acordemos de que el sábado debemos santificarlo, debemos guardarlo. Hay hoy en día muchos cristianos, millones de cristianos que se han olvidado de este mandamiento. Y lo primero que Dios tiene para esos hermanos bautistas, pentecostales, católicos y de cualquier credo religioso, lo primero que Dios tiene para ellos es: acuérdense del sábado para santificarlo. Es decir, para apartarlo para un uso sagrado. Y luego sigue diciendo: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado. Algunas Biblias dicen es reposo. Es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hermanos, Dios quiere que hasta los animales descansen. Y yo no entiendo cómo la gente dice de que el sábado era para los judíos. Yo les pregunto, ¿y los animales son judíos? Aquí está diciendo el Señor que hasta tu bestia tiene que descansar. Y vamos a traerlo a estos tiempos modernos, porque la bestia ahora pues puede ser pues una herramienta de trabajo con la cual nosotros nos ganamos la vida. Y como esta iglesia está llena de troqueros, hermanos troqueros, esto va para ustedes. Imaginémonos que un hermano troquero tiene 3 camiones. Y entonces él entiende que su bestia, que es su troca, su camión, pues va a parar ese sábado igual que él de trabajar. Pero dice: pues los otros camiones, esos los puedo dar a que otros choferes los trabajen. Al fin y al cabo ellos ni entienden esto. ¿Está correcto que haga eso el hermano? Hermanos, todas las bestias que tenga, todos los camiones que tenga, deberían de parar también ese sábado. No deberían de andar llevando cargas, ni choferes que anden trabajando para usted. Bueno, sigamos leyendo, porque dice el Señor aquí la razón por la cual hay que hacer esto. Porque en 6 días, dice el verso 11, hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, 6 días nosotros tenemos para hacer nuestras cosas. Pero el séptimo, hermanos, no se lo robemos a Dios para andar haciendo appointment allí con los abogados de migración. Ahí andan los hermanitos agarrando el sábado para ir a ver al médico. Oh, hermanos, miren, este sermón es largo y viene una parte al final fuertísima. Yo no sé cuántos de ustedes la van a aguantar, pero está fuertísima. Pero por si acaso se me van algunos, tengo que meter algo aquí ya. Miren, hay hermanos que dicen que guardan el sábado, pero cuando tienen la oportunidad de viajar, compran el boleto para viajar. ¿En qué día? En sábado. Ponen a las aeromosas a trabajar para ellos, ponen a esa compañía a trabajar para ellos. Son unos transgresores del mandamiento, le están robando a Dios su día. Hermano, cuando tú quieras hacer un appointment para ir a ver un médico, para un abogado de migración, para ir a una cita de cualquier cosa, hermano, no andes agarrando el sábado para eso. 6 días son tuyos, el sábado es del Señor. Es un mandamiento. Y este mandamiento pues reúne las características exactas de un sello. Es decir, nosotros miramos aquí que posee el nombre, pues dice que su nombre es ¿quién? Jehová. También dice que posee su cargo, pues él es ¿quién? El creador. Y posee también su dominio, es decir,
hasta dónde Él tiene su autoridad. Y dice que es en todos los cielos y la tierra. Cuando el presidente de este país estampa su firma en una orden ejecutiva y le pone también el sello del presidente, indica que esa orden ejecutiva es de él. El sello, la firma, lo dicen. La ley de Dios, en el sábado nosotros miramos que está el sello que dice que esa ley no es ley de Moisés, sino que es ley de Dios. Pues la ley contiene el sello, que contiene el nombre, que contiene el cargo y el dominio hasta donde Él hace su trabajo. Hermanos, cuando Dios estampa su sello en la ley de Dios, ese sello que está en el sábado, allí Él está dando validez a esa ley. Y hablando de esto, miren el don de profecía, lo que dice al respecto. En Conflicto de los Siglos, página 504 y 505 dice: el sello de la ley se encuentra en el cuarto mandamiento. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Declara que es el creador del cielo y de la tierra, y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado sobre todos los demás. Aparte de este precepto, no hay nada en el decálogo que muestre qué autoridad fue la que promulgó la ley. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder del Papa, se le quitó el sello a la ley. Los discípulos de Cristo están llamados a restablecerlo, elevando el sábado del cuarto mandamiento a su lugar legítimo como institución conmemorativa del Creador y signo de su autoridad. Ahora, hermanos, ¿y será que el sábado es el sello del Dios vivo que leímos en Apocalipsis 7? Mire lo que dice el don de profecía. Signs of the Time, 22 de marzo de 1910. El sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios viviente. Apunta hacia Dios como el Creador y es la señal de su legítima autoridad sobre los seres que Él ha creado. Los que obedecen esta ley tendrán el sello de Dios, pues Él ha apartado este día como señal de lealtad entre Él mismo y su pueblo. A Moisés en el monte Sinaí, Él le dijo: habla tú a los hijos de Israel diciendo: ciertamente mi sábado guardaréis, pues es una señal entre mí y vosotros por todas las generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Y estas palabras que la sierva del Señor dice están, hermanos, bien respaldadas por lo que dice el profeta Ezequiel. Vamos para allá, Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Y vamos a leer aquí los versículos 11 y 12 y luego 19 y 20. Aquí las palabras del Señor son bien explícitas. Dice: y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de sábado, para que fueran por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Ahora miren los versículos 19 al 20. Dice así la palabra del Señor: yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra, y santificad mis días sábados, para que sean por señal entre mí y vosotros, y para que sepan que yo soy Jehová vuestro Dios. Nadie, hermanos, podía pertenecer a Dios si violaba el santo sábado. Nadie. Y esto mismo ocurre hoy en el nuevo pacto, porque Jesús dijo: yo soy el Señor del sábado. En otras palabras dice Jesús: el sábado es mío. Así que quien quiera, hermanos, quien quiera pertenecerle a Dios, quien quiera pertenecerle a Jesús, quien quiera tener el nombre del Padre y del Hijo como señal de pertenencia, debe apartar el sábado para guardarlo y así recibir el sello de Dios. Y si el sábado es el sello de Dios con el cual Él identifica a sus hijos,
Pues la única manera, hermanos, de entender la marca de la bestia con la cual se identificarán los adoradores de ella, debe ser un día opuesto al sábado como día de reposo falso, el cual es el domingo. Así ha sido revelado en Evangelismo 174 a la 175. En el año 1897, a la mensajera del Señor Ellen White se le reveló lo siguiente: si se os ha presentado la luz de la verdad, que revela el sábado del cuarto mandamiento, y que muestra que en la palabra de Dios no hay fundamento para la observancia del domingo, y sin embargo seguís aferrándoos al falso día de reposo, rehusando observar el santo sábado al que Dios llama mi día santo, entonces dice, recibís la marca de la bestia. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando obedecéis el decreto, dice, que os ordena dejar de trabajar el domingo para adorar a Dios, mientras sabéis que no hay una sola palabra en la Biblia que muestre que el domingo no sea un día como todos los demás. Cuando hagas eso, dice, entonces consentís en recibir la marca de la bestia y rechazáis el sello de Dios. Así que, hermanos, cuando el decreto dominical se imponga, cuando la ley dominical se imponga, allí será la prueba decisiva. Esa será la marca de la bestia, la observancia del domingo por decreto. Y los que la acepten a sabiendas, como dice aquí el don de profecía, que no tiene fundamento alguno en la Biblia, entonces recibirán la marca de la bestia. Y sigo leyendo para ustedes en el don de profecía, ahora en el comentario bíblico, tomo 7a. Dice, es importante que todos comprendan qué es la marca de la bestia y cómo pueden escapar de las temibles amenazas de Dios. Paro aquí. La primera plaga, cuando los juicios de Dios, hermanos, caigan sobre el mundo, cuando las plagas se derramen, la primera plaga será exclusivamente para que caigan sobre ¿quiénes? Sobre los que tengan la marca de la bestia, sobre los que hayan aceptado que el domingo es el día que se tiene que guardar a sabiendas que no tiene fundamento bíblico. Para ellos será el derramamiento de la primera plaga. Por eso dice que es importante que todos comprendan qué es la marca de la bestia y cómo pueden escapar de las temibles amenazas de Dios. ¿Por qué, dice, no se interesan los hombres en conocer qué constituye la marca de la bestia y su imagen? Contrasta directamente con la señal de Dios. La cuestión del día de reposo será el tema de disputa en el gran conflicto en que todo el mundo tendrá una parte. Todo el capítulo es una revelación de lo que con seguridad habrá de suceder, dice, refiriéndose a Apocalipsis 13 en adelante, del 4 en adelante. ¿Qué es la marca de la bestia?, pregunta. Juan fue llamado para que contemplara a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia y a su imagen, observando el primer día de la semana. La observancia de ese día es la marca de la bestia. Así que, hermanos, cuando la ley dominical se imponga, la gente, incluyendo nosotros, tendremos que hacer una elección. Porque cuando tengamos la presión de que no se podrá comprar ni vender, a menos que tengamos la marca de la bestia sobre nosotros, ahí se va a ver, hermanos, verdaderamente quién es quién. Ahorita nosotros aquí estamos bien felices guardando el sábado. Ahorita no hay ninguna ley, no hay ninguna imposición de decreto dominical alguno. Pero cuando eso suceda y tú no puedas comprar ni vender, allí tú vas a demostrar, mi hermano, de qué lado realmente tú has estado todo este tiempo. Bueno, vamos a hacer una decisión si vamos a elegir ser sellados o marcados. Mire lo que el don profético nos dice al respecto. En cada caso ha de hacerse la importante decisión en cuanto a si hemos de recibir la marca de la bestia o su imagen o el sello del Dios vivo. Y ahora, al hallarnos en las márgenes del mundo eterno, ¿qué cosa puede ser de tanto valor para nosotros como el ser hallados leales y fieles para con el Dios del cielo? Testimonios, tomo 6, páginas 130 a la 131. Sigue diciendo, los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener, ¿cuándo, hermanos?
ahora decisión para decir: no queremos honrar la institución creada por la bestia. Primeros Escritos, página 67. ¿Y quién es la bestia? Nosotros leímos en Apocalipsis 13 que tiene un número con el cual se identifica su nombre, y ese número es el 666. Es un número de hombre, decía el texto bíblico. Y hay un nombre que el Papa ha elegido para identificarse, y ese es el vicario de Cristo. Vicarius Filii Dei en latín, se los pongo aquí. Este nombre, cuando se le aplica el valor numérico a algunas de sus letras, nosotros vemos que justo da el 666. Vicarius Filii Dei, dice el Papa, que es aquí en el mundo. Esta expresión significa representante de Cristo aquí en la tierra. Oh, qué nombre blasfemo el que se ha adjudicado. El único representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Pero él dice que es el Vicarius Filii Dei. Y cuando nosotros miramos que el número de la bestia es número de hombre, interesante que al aplicarle los números, o mejor dicho el valor numérico, a las letras en esos números latinos, nosotros encontramos que la B equivale a 5, la I equivale a 1, la C a 100, la I a 1 otra vez, la U a 5, haciendo un total de 102 en la palabra vicarius. Pero en la otra palabra Filii encontramos que la I equivale a 1 otra vez, la L a 50, la I a 1 y la I a 1, haciendo un total de 53. Y en la palabra final es Dei, nosotros encontramos que la D equivale a 500 y la I a 1, haciendo un total de 501. Pero al sumar 112 más 53 y 501, justo le sale el 666. Número de hombre. Hermanos, yo les hago por lo tanto la invitación ahora para que cerremos filas en torno al sello de Dios. Les hago la invitación, hermanos, para que nosotros cerremos filas en torno al sello de Dios y le digamos no a la marca de la bestia. Gracias a Dios por la verdad del sábado, ¿no es cierto? Gracias a Dios por la verdad del sábado que hemos conocido y que al guardarlo nos permite tener la identidad de Dios sobre nosotros. Pero hermanos, en el tiempo de angustia, nosotros vamos a ver algo muy especial. Y eso ha sido revelado a la mensajera del Señor, Elena White. Y es que en el tiempo de angustia, el sábado como sello de la ley de Dios, que hasta entonces habrá sido una señal externa, prácticamente va a dar paso a un sello invisible, a un sello que los hombres no pueden ver. Miren, aquí se los pongo. Tan pronto, dice la mensajera del Señor Ellen White, como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Hermanos, de aquí se desprende que el sellamiento es tanto un proceso como un evento. Como proceso, da inicio cuando el Espíritu Santo nos sella con su santa ley. Y como evento, pues será cuando el Señor ponga este sello o esta señal invisible sobre aquellos que han guardado el sábado concienzudamente. Yo quiero llamar su atención aquí, a ver si puedo aquí marcarle. Aquí, mira, esta palabrita. No se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Aquí esta parte. ¿Por qué les llamo la atención a esto? Porque yo creo que nosotros intelectualmente todos estamos afianzados en la verdad del sábado.
Pero el Señor está buscando que nosotros no solo estemos afianzados intelectualmente, sino, ¿cómo dice? Espiritualmente. Y ya cuando entramos a ese terreno, allí nosotros vemos que nos hace falta mucho. Ese sello invisible que es colocado sobre aquellos que han traído el sello como señal externa, hermanos, será colocado solo para aquellos que hayan guardado el sábado concienzudamente. Mire, aquí se lo pongo en Evento de los Últimos Días, página 187. El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Está hablando de ese otro sello invisible que se coloca sobre aquellos que traen el sello externo visible, es decir, el Santo Sábado. Pero hermanos, noten ustedes que el sello ese invisible será puesto sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. ¿Qué es guardar el día de reposo de Jehová con plena conciencia? Oh, hermanos, significa que el viernes, cuando ese sol se está ocultando, nosotros somos conscientes que ya no deberíamos de andar en la Walmart, hermanos. Ya no deberíamos estar dando las últimas carreras ahí, guardando los asadones, las piochas o haciendo los últimos arreglos ahí en la oficina. Cuando se guarda el sábado a conciencia, uno sabe que cuando el sol se oculte, ¿a dónde debería estar ya, hermanos? Debe estar en casita con su familia para cantarle al Señor y darle la bienvenida al Santo Sábado. Miren, voy a poner para ustedes algunas declaraciones que posiblemente ustedes se vean identificados con ellas. Y el Señor ha querido, hermanos, que este tema venga porque hay un montón de adventistas de la conferencia y fuera de la conferencia que en este punto estamos mal con Dios. Muchos ayer, cuando el sol se ocultó, ¿cuántos cantamos para recibir el sábado? ¿Cuántos juntamos a nuestra familia y dijimos, vamos a cantarle al Señor y vamos a dar testimonio por las bendiciones recibidas, y de esta manera le damos la bienvenida no solo al sábado, sino al Señor del sábado? ¿Cuántos lo hicimos? Hermanos, nosotros necesitamos hacer una reforma. Hay que guardar el sábado con plena conciencia, porque los que guarden el sábado con plena conciencia, sobre ellos se va a depositar el sello, este invisible, que no pueden ver los hombres, pero el ángel exterminador, el ángel que hará la matanza, ese sí lo va a ver, y por lo tanto va a proteger a aquellos que lo tengan. Miren, esto de guardar el sábado con plena conciencia, a la sierva del Señor le fue revelado de la siguiente manera. Hablando de un hermano X, dice: cuando sus preocupaciones temporales parecen requerir atención, usted viola el cuarto mandamiento sin compunción. Yo me recuerdo cuando llegué a este país, los Estados Unidos, yo miraba normal que los hermanos, terminando el culto divino, se llevan a los restaurantes a comprar comida. Y me recuerdo que empecé a predicar algo fuerte en la iglesia donde llegué y empecé a caer mal, porque varios hermanos estaban transgrediendo el sábado, salían del templo a comprar comida, iban a los restaurantes y no sentían nada. Aquí está hablando la sierva del Señor de una persona que viola el cuarto mandamiento sin compunción, no le da dolor, no siente preocupación de nada. Todavía antes de venir a la iglesia en la mañana, pasa por allá al restaurante a dar su desayuno, paga y no le duele nada, no tiene compunción, le parece normal. Pues aquí la sierva del Señor sigue diciendo de esta persona: hace de la observancia de la ley de Dios, le dice, un asunto de conveniencia, obedeciendo o desobedeciendo según lo exijan sus negocios o su inclinación. Esto, dice, no es honrar el sábado como institución sagrada. Usted contrista al Espíritu de Dios y deshonra a su Redentor al seguir esta conducta temeraria. El Señor, dice, no acepta una observancia parcial de la ley del sábado, y ella ejerce peor efecto sobre la mente de los pecadores que si usted no profesara observar el sábado.
Mal testimonio que se le da a la gente. Este juego de los testimonios, tomo 1, página 497. Debemos tener cuidado, hermanos. Hay que revisar cómo estamos. Si el sábado, pues cuando nos conviene, lo transgredimos. Hay hermanos que en el sábado les da de meter todas las cosas a sus carros y ahí van, ocupan el sábado para pasear. Hermanos, el sábado no es para viajar, el sábado es para adorar a nuestro Dios, para estar en un lugar, ya sea en la casa o bajo un árbol o en un templo, pero adorando al Señor. No deberíamos de andar viajando en sábado, hermanos, a menos que sea por una emergencia, pero no por negligencia o porque me conviene mejor no perder un día de trabajo yéndome desde el viernes y me voy el sábado. Habrá una emergencia, es posible, pero estamos hablando de que debemos tener ese cuidado, hermanos. Sigue diciendo el don de profecía: los que durante el sábado hablan de negocios o hacen proyectos son considerados por Dios como si realmente realizaran transacciones comerciales. Para santificar el sábado no debiéramos siquiera permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter mundanal. Ahí andan los hermanitos encendiendo el televisor en sábado. Cuando el mundial se dio, muchos hermanos no fueron a la iglesia. Estaban en sus casas mirando el partido de México con tal o cual equipo. Oh, hermanos, no debiéramos permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter mundanal. En sábado le dice un troquero al otro: ¿y cómo te fue esta semana? Mal, le dice. Vieras que más poquitas cargas hice. ¿Qué tienen que estar hablando de eso en sábado? Hablen del poder de Dios, hermanos. Cómo Dios los ha cuidado en la semana. Cómo Dios, a pesar de que no hubieron buenas cargas, proveyó de comida. Hablen de eso. Hay que tener cuidado, hermanos, lo que hablamos en el sábado. Dice, y el mandamiento incluye, dice, a todos los que están dentro de nuestras puertas. Los habitantes de la casa deben dejar sus negocios terrenales durante las horas sagradas. Todos debieran estar unidos para honrar a Dios y servirle voluntariamente en su santo día. Todos. Aún los que vivan en la casa, que no son nuestros parientes, pero como viven allí, ellos también deberían de respetar lo que usted respeta, como lo es el día del Señor. Patriarcas y Profetas, página 315, la 316, y sigue diciendo: termínense el viernes los preparativos para el sábado. Cuidad de que toda la ropa esté lista y que se haya cocinado todo lo que debe cocinarse, que se hayan lustrado los zapatos y tomado los baños. Por supuesto, en aquel tiempo implicaba trabajo, implicaba transgresión del sábado bañarse, hermanos. Hoy no, usted solo abre la llave y le cae el agua. Pero en este contexto, la sierva del Señor dice: el viernes hay que hacer todas esas cosas. Es posible, dice, lograr esto. Si lo establecéis como regla, podéis hacerlo. El sábado, dice, no debe destinarse a reparar ropas, a cocinar alimentos, a los placeres o a otra ocupación mundanal. Antes de que se ponga el sol, debe ponerse a un lado todo trabajo secular y guardarse fuera de la vista todos los periódicos de ese carácter. Hay que, hermanos, el televisor el sábado, si lo vamos a encender, que sea para ver Advenimiento TV. Pero el televisor no es para estar viendo noticias en sábado. Dice: padres, explicad a vuestros hijos lo que hacéis y os proponéis, y dejadlos participar en vuestra preparación para guardar el sábado según el mandamiento. Debemos cuidar celosamente las extremidades del sábado, es decir, cuando comienza y cuando termina. Recordemos, dice, que cada momento es tiempo santo y consagrado. Antes de la puesta del sol, congréguense los miembros de la familia para leer la palabra de Dios y para cantar y orar. Se necesita una reforma en esto porque muchos han sido remisos. Necesitamos confesarnos a Dios y unos a otros. Debemos empezar de nuevo a hacer arreglos especiales para que cada miembro de la familia sea preparado para honrar el día que Dios ha bendecido y santificado. Hoy los testimonios, tomo 3, páginas 22 y 23. Hermanos, ese día, cuando ya se está ocultando el sol, ese día, hermanos, tengamos el valor de pedirle perdón a la esposa si la tratamos mal en la semana. A los hijos tengamos el valor de pedirle perdón. Esposa, pídale perdón a su esposo. Si usted reconoce que en la semana usted no estuvo correcta. Hijos, pidan perdón a sus padres. Qué bonito es entrar todos en el sábado reconciliados los unos con los otros.
Oh, qué hermoso sería. Pero hermanos, con todo y estos cuidados que debemos tener al guardar el sábado, el don profético nos vuelve a decir esto. Sin embargo, dice, no es la observancia visible del sábado lo que constituye la señal. El sello representa, ese que se pone, ese invisible. El sello representa la aprobación divina que deberán recibir todos los que han de ser ciudadanos del reino de gloria que está a punto de ser establecido. Testimonios para los ministros, página 473. Es decir, hermanos, al final del juicio investigador que se está llevando a cabo en estos momentos, hermanos, se coloca en aquellos que se determina que van a ser salvos esa señal invisible. Y para que no nos pase, hermanos, para que no nos pase lo que le pasó a los judíos, que pensaron que porque guardaban el sábado tenían la aprobación de Dios, pero no querían nada con su carácter, que también estaba estampado en ese mandamiento, somos advertidos de lo siguiente: no todos los que profesan guardar el sábado, no todos los que profesan observar el sábado, ¿qué cosa? Serán sellados. ¿Cómo? Pero no que hemos estado viendo que el sábado es el sello de Dios. Ah, sí, porque aquí estamos hablando del otro sello, del invisible que se pone sobre aquellos que han guardado el sábado a conciencia. Pero noten la declaración: no todos los que profesan. ¿Qué quiere decir profesar? Que solamente saben que es el día de reposo, pero realmente no tienen ese cuidado de respetarlo, son profesantes nada más. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, y aquí van pastores, ancianos y todos líderes, aún entre los que enseñan a la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. ¿Por qué? Porque tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. ¿Cuáles son las obras correspondientes? Oh, hermanos, las que tienen que ver con el desarrollo del carácter. Porque tener el sello de Dios es tener su nombre, ¿no es cierto? Y si tenemos su nombre, entonces deberíamos tener ¿qué cosa? Su carácter. Pues la ley donde está el sello de Dios es la copia del carácter de Dios. Es el trasunto del carácter de Dios, la copia. Y por lo tanto, el que tiene la ley de Dios consigo, guarda el sábado, necesariamente debe tener el carácter de Dios consigo. Y es entonces que se coloca esa señal invisible. Dice: en todo acto de la vida debemos manifestar el nombre de Dios. Esta petición exige que poseamos ¿qué cosa? Su carácter. No podemos santificar su nombre ni representarlo ante el mundo, a menos que en nuestra vida y carácter representemos la vida y el carácter de Dios. Carácter de Dios que está en su ley. Cuando el Espíritu Santo vino para sellarnos con su ley, prácticamente el Espíritu Santo allí lo que quiso fue estampar el carácter de Dios sobre nosotros. Así que pongamos atención a la siguiente exhortación, hermanos. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación, y entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Hoy los testimonios, tomo 2 páginas 69. Por supuesto, hermanos, que este lavamiento del carácter del que habla aquí es un lavamiento que se tiene que hacer en la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo todos los días. Sigue diciendo el don profético: el sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso e engañoso. ¿Ven cómo el carácter de Cristo es el que debe estar ya en nosotros para que esa señal invisible sea puesta? Es más que el sábado el sello de Dios. También involucra tener el carácter de Dios. Sigue diciendo el don de profecía: ¿será puesto este sello sobre los que tienen mentes impuras? ¿Sobre el fornicario? ¿Sobre el adúltero? ¿Sobre el hombre que codicia a la mujer de su prójimo? A ver, ¿será que Dios va a poner
el sello de protección para que las plagas no caigan sobre aquel muchacho o muchacha que sin ser casado estén teniendo relaciones sexuales? No, porque eso es estar en fornicación. Sobre aquella pareja que tienen años de estar juntos y no se han casado y solo viven libremente, están en fornicación y están el sábado en la iglesia. ¿Será que Dios va a poner sus sellos sobre sus frentes? No. Mucho menos sobre el adúltero, el que anda engañando a su esposo o a su esposa, o el que no la engaña yéndose con ella al motel o con él al motel, pero en su mente la está codiciando, lo está codiciando desde ya. Dios no puede poner su sello de protección sobre una persona de esas. Dice que vuestras almas contesten la pregunta: ¿cumple mi carácter los requisitos esenciales para que pueda recibir un pasaporte que me permita ir a las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que sean aptos? La santidad debe estar incorporada a nuestro carácter. Sed santos, dice Dios, porque yo, ¿qué cosa? Soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Sigue diciendo: el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo. ¿En qué? En carácter. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y la imagen de Jesús es su carácter. Evento de los últimos días, página 187. Termino en esta hora diciéndoles a todos que Dios nos ayude para que ante la gran decisión que será tomada, nosotros elijamos la correcta. Guardemos todos de ahora en adelante el sábado a conciencia. Reflejemos el carácter de Cristo cada día que está en el nombre que lleva su sello, para que finalmente Él estampe, hermanos, su sello definitivo para pertenecerle para siempre. Pregunto en esta hora: ¿cuántos de los presentes quisieran guardar el sábado a conciencia y dejar que el carácter de Dios se estampe en ustedes, al punto de que al final Dios estampe el sello definitivo en ustedes? Dios les bendiga, y que así, hermanos, estemos cuando el Señor decida ponerle fin a este mundo. Que nos ponga su sello, porque los que tengan su sello se salvarán para siempre. Señor, reposamos en su santo día, cumpliendo el mandato legado por ti.
Que podamos vivir para siempre con el Señor en la medida en que nos mantengamos sellados hasta el día glorioso de su venida. Vamos a orar y a pedírselo al Señor. Querido Padre, cuánto nos alegra que el Espíritu Santo nos haya sellado con tu santa ley, porque sabemos que en ella está tu sello y allí también está estampado tu carácter. Digo que nos alegra, Señor, porque al abrazar nosotros esta verdad, al aceptar que tu santa ley sigue siendo válida y por amor a ti la obedecemos, oh Señor, qué seguridad nos da de que entonces tenemos tu nombre sobre nosotros. Ahora, Padre, sabiendo que esto implica reflejar el carácter, nosotros te pedimos hoy que realmente, Señor, lo reflejemos en todas nuestras áreas de la vida, en toda nuestra manera de ser. Oh Señor, que se mire que estamos estampados con tu santa ley, con tu divino carácter. Padre, te rogamos que cuando vamos al supermercado, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la escuela, cuando nos relacionamos con otras personas, estos puedan ver que tenemos el carácter tuyo estampado sobre nosotros. Y así, Señor, queremos mantenernos para que cuando llegue ese momento definitivo, cuando pongas ese sello de pertenencia y de protección, oh Señor, nos lo pongas a nosotros también, de manera que cuando esas plagas se derramen y caigan sobre los que tienen la marca de la bestia, sobre nosotros, Señor, no caiga nada, porque estaremos protegidos por ti. Gracias, Padre, te damos por esta verdad. Ayúdanos a perseverar en ella y ser santificados por ella. Gracias, Señor. Permite que tus hijos aquí y yo hagamos de verdad un compromiso serio de ser verdaderos guardadores de tu santo día y de reflejar tu divino carácter. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.